En el video de hoy, echamos un vistazo a 5 animales que se convirtieron en los peores asesinos en serie de todos los tiempos. Desde una espalda plateada que destrozó a varios hombres en los bosques de Virunga, hasta una manada de leones que atacó a un grupo de cazadores furtivos en Zimbabue. Pero primero comenzamos en la Amazonía peruana, donde un campamento minero remoto en la selva ignoró los gruñidos frente a sus tiendas, hasta que el jaguar comenzó a atacar a un hombre tras otro. Era una mañana bochornosa de marzo del año 2015 en la selva peruana alrededor del río Tambopata. El campamento minero Esperanza, poco más que refugios de lona y equipo improvisado, estaba profundamente escondido en la selva de Madre de Dios. Lo que los mineros no sabían, habían establecido su campamento inadvertidamente en el territorio de uno de los depredadores más poderosos de Sudamérica. Carlos Quispe, un ex electricista de 34 años de Cusco, se había dedicado a la minería ilegal de oro tras el nacimiento de su tercer hijo. 8 años de experiencia dirigiendo operaciones mineras remotas le habían ganado el respeto entre los trabajadores quechuas que lo seguían a las profundidades de la selva. Carlos dirigía una operación estricta, pagaba a sus hombres de manera justa y mantenía la disciplina con una excepción mortal. Los restos de comida y desechos se desechaban rutinariamente a solo unos metros fuera del campamento, una práctica que él consideraba insignificante. Los 23 mineros bajo la supervisión de Carlos eran habitantes de las tierras altas con poca experiencia en la selva tropical. A principios de marzo, el cocinero del campamento, Miguel, notó grandes huellas de patas que rodeaban el basurero. Las huellas fueron borradas con risas nerviosas, pero varios mineros informaron haber escuchado respiración pesada fuera de sus tiendas por la noche. El 16 de marzo, una bolsa con restos de pescado fue rasgada y arrastrada al bosque, una clara señal de que un animal grande se había acostumbrado a su presencia. Los jaguares son cazadores oportunistas que adaptan su comportamiento según la disponibilidad de alimento. La constante disponibilidad de restos de comida, combinada con las rutinas predecibles de los mineros, había creado las condiciones perfectas para una tragedia. A diferencia de otros grandes felinos que matan por asfixia, los jaguares tienen la mordida más fuerte de todos los felinos. Más de 1.500 libras por pulgada cuadrada, más de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, y pueden aplastar fácilmente caparazones de tortugas y cráneos de caimanes. Su pelaje, con patrón de rosetas, ofrece un camuflaje perfecto en la luz moteada de la selva, y cazan principalmente al acecho, pudiendo arrastrar presas con el doble de su peso corporal a través de la densa maleza. Carlos instruyó a sus hombres a trabajar en parejas y a mantener siempre sus machetes al alcance. Pero no cambió nada en las prácticas de eliminación de los desechos. No había comunicación por satélite, y el asentamiento habitado más cercano estaba a 4 días de marcha río arriba, a través de un terreno selvático peligroso. Entre los mineros se encontraba también Tupac Condori, de 26 años, un padre de familia callado que se ofreció voluntariamente para los peligrosos turnos matutinos de recolección de agua. El 18 de marzo a las 4:30 de la mañana, Tupac salió de su tienda de lona para aliviarse. Nunca regresó. Al amanecer, su vecino de tienda descubrió marcas de arrastre en el barro que conducían hacia el límite del bosque, junto con la camisa rasgada de Tupac y una sola bota. No hubo lucha, ni gritos en la noche, solo la silenciosa eficiencia de un depredador perfecto. Carlos siguió el rastro de sangre hasta que desapareció en la espesura impenetrable. A pesar de una búsqueda hasta el mediodía, no encontraron rastro del cuerpo de Tupac. 2 días después, cuando la niebla envolvía la orilla del río, los hermanos Amaru e Inticopa trabajaban en el canal, cuando la muerte atacó sin previo aviso. El jaguar salió disparado con velocidad devastadora desde detrás de un árbol caído, derribó a Amanu y hundió sus poderosas mandíbulas en su cuello. Inti gritó y lanzó piedras al atacante, pero en cuestión de segundos, el felino había arrastrado el cuerpo sin vida de Amaru a las profundidades verdes de la selva. Carlos ordenó a los hombres restantes que no abandonaran el campamento, pero la selva presionaba por todos lados. El 22 de marzo, mientras organizaba otro grupo de búsqueda, un grito agudo rompió el silencio de la mañana. Un minero llamado Chuja Mamani estaba en el sendero este, recogiendo leña. Testigos vieron horrorizados cómo el peso del jaguar lo derribó, su brazo aún levantado en defensa inútil, antes de que poderosas mandíbulas se cerraran sobre su garganta. El depredador desapareció con el cuerpo inerte de Chuja en su boca en la maleza. Hasta el anochecer, Carlos tomó la decisión de abandonar Esperanza. Los 19 mineros sobrevivientes empacaron lo que pudieron llevar y comenzaron la marcha de 4 días hacia Puerto Maldonado, evitando los puestos de control para eludir el arresto por actividades mineras ilegales. Al llegar a la civilización, el grupo se dispersó. Algunos regresaron a sus aldeas en las tierras altas, otros se ocultaron en nuevos campamentos más adentro de la selva.
Carlos informó de las muertes a un contacto en un periódico sensacionalista local, pero la historia fue enterrada bajo vagas formulaciones sobre incidentes en la selva. El Ministerio de Medio Ambiente calificó las muertes como casos de desapariciones no confirmadas, relacionadas con operaciones no autorizadas, por miedo a que informes detallados pudieran provocar pánico o llevar a los mineros a sitios de extracción oficiales. No se realizaron autopsias, no se iniciaron investigaciones. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Meses después, las enredaderas de la jungla habían reclamado el sitio abandonado de Esperanza. Una lona manchada de moho colgaba todavía como un sudario de un árbol. Ramas manchadas de sangre marcaban el lugar donde Chuja había hecho su última resistencia. Los guías locales ahora se niegan a acampar en un radio de 8 kilómetros del lugar. El jaguar en cuestión probablemente se había acostumbrado a la presencia humana debido a la deficiente gestión de residuos del campamento, y se había transformado de un habitante del bosque retraído a un cazador de humanos activo. Carlos regresó a Cusco en mayo, y nunca volvió a trabajar en la selva. El jaguar había matado silenciosamente a 3 hombres y a 4.000 kilómetros de distancia, bajo el denso dosel de un pantano de manglares. Otro depredador esperaba mientras recolectores de miel entraban en su territorio y desaparecían bajo sus mandíbulas. Era el 15 de noviembre de 2018. La marea se arrastraba lentamente a través de las raíces retorcidas de los manglares, mientras el aire cargado de sal estaba impregnado del hedor de la descomposición. En un claro sombreado más allá de las orillas del río de los Sundarbans, 10 hombres se movían nerviosamente alrededor de su campamento improvisado de redes y madera flotante y hablaban en voces bajas mientras trabajaban. Eran recolectores de miel con licencia de los alrededores de Khulna, en los últimos días de su permiso estacional. Pero algo en el bosque había cambiado. Rashid Moller, un veterano de 38 años de este oficio, había liderado expediciones aprobadas por el gobierno en los Sundarbans durante más de una década. El trabajo era brutalmente duro y constantemente peligroso, pero pagaba mejor que la pesca o el trabajo en el campo. Rashid conocía las mareas, las abejas y los riesgos, incluida la rara pero mortal amenaza de los ataques de tigres. No estaba acostumbrado a situaciones de peligro que lo alteraran, pero incluso él estaba ahora inquieto. Este viaje incluía a su hermano menor Karim y a otros 8 hombres de su aldea, todos decididos a terminar la temporada con éxito. Los guardabosques ya les habían advertido que evitaran el bloque suroeste, ya que había aumentado la actividad de tigres allí, pero en sus zonas habituales apenas habían encontrado miel. El tiempo se estaba acabando. Con un papeleo cuidadoso, habían extendido su permiso unos días más, con la esperanza de realizar una última cosecha cerca de un suministro de agua dulce. Colocaron redes, colgaron pescado ahumado y encendieron fuego para mantener alejados a los insectos, firmemente decididos a llenar sus barriles antes de la próxima inspección. Lo que no sabían, habían montado su campamento peligrosamente cerca de la guarida de una tigresa lactante. Los Sundarbans, hogar de entre 100 y 120 tigres de Bengala, obligan a humanos y depredadores a una cercanía poco común. Una tigresa adulta puede pesar más de 140 kilogramos y morder con más de 450 kilogramos de presión, suficiente para aplastar huesos. Estos tigres, adaptados a nadar, acechar y atacar directamente desde el agua, son notorios por ataques aparentemente sin motivo a personas. La presa limitada, la densa vegetación y la alta actividad humana cerca de los lugares de cría a menudo agravan tales encuentros. Wenn eine Mutter eine Bedrohung für ihre Jungen wahrnimmt, gibt es keine Warnung. Am 14. November tauchten frische Pfotenabdrücke auf, tief, breit und kreisend, eingedrückt in den nassen Lehm südlich ihres Lagers. Nasir Ahmed, ihr 41-jähriger Führer, bestätigte die Spuren. Ein großes, ausgewachsenes Weibchen, möglicherweise mit Jungtieren. Esa noche resonaron llamados guturales desde el bosque más bajo, sonidos cortos y poderosos que vibraban entre los árboles. Algunos hombres dejaron de trabajar por completo. Rashid insistió en continuar. Les quedaban 2 días. La tigresa tendría que esperar, así que siguieron recolectando. El 15 de noviembre, poco después del mediodía, ocurrió la tragedia. Babul Sheikh, de 30 años, estaba bajando de un árbol con un saco lleno de panales de miel sobre el hombro, mientras Selim y Mohsin trabajaban debajo y seguían ahuyentando a las abejas enfurecidas. Nadie vio a la tigresa hasta que salió explosivamente de la maleza y subió rápidamente por el tronco del árbol para atrapar a Babul en su descenso. Con un solo movimiento, lo derribó al suelo. Selim agarró una rama y se lanzó, mientras Mohsin se apresuraba. Pero la tigresa derribó a ambos en rápida sucesión. Arrojó a Selim al suelo y mordió profundamente su cadera. Luego se volvió hacia Mohsin y destrozó su espalda y sus hombros.
Testigos describieron cómo usó todo el peso de su cuerpo para inmovilizar a cada hombre antes de matar con mordiscos repetidos en áreas vitales. Luego desapareció en la maleza y dejó los cadáveres atrás. Los hombres sobrevivientes se acurrucaron en silencio esa noche y apilaron leña alrededor de sus botes. Karim permaneció despierto hasta el amanecer, observando el límite del bosque. A la mañana siguiente, el resto del equipo había empacado su equipo, desesperados por huir. Cada uno de ellos estaba convencido de que la tigresa aún estaba cerca y solo esperaba movimiento. Y luego, mientras preparaban los botes, Karim entró en agua hasta las rodillas para desenredar una cuerda, cuando la tigresa emergió nuevamente del arroyo. Lo agarró del muslo y lo arrastró bajo el agua en cuestión de segundos. Rashid corrió para ayudar, pero el agua ya estaba tranquila de nuevo. Los demás huyeron sin dudarlo, tropezando por el agua poco profunda y desapareciendo en el laberinto de manglares. 6 hombres llegaron a Khulna descalzos y en silencio. Cuando fueron interrogados por las autoridades, explicaron que habían recolectado miel en el marco de derechos tradicionales y no sabían que habían entrado en una zona restringida. Pero su relato atrajo atención. Los guardabosques pronto encontraron panales rotos, corteza de árbol carbonizada y herramientas abandonadas cerca del lugar del ataque. Evidencias de una cosecha reciente en un corredor protegido durante la temporada de reproducción. Una investigación discreta calificó el incidente como una reacción provocada por la fauna. No se presentaron cargos, pero se suspendieron los permisos estacionales para esta región. La tigresa nunca fue perseguida. Su comportamiento fue clasificado como natural y su territorio permaneció intacto. Las medidas de búsqueda de los hombres desaparecidos se mantuvieron limitadas. En las cambiantes mareas y densos sistemas de raíces de los Sundarbans no se encontraron restos. Las familias realizaron oraciones fúnebres sin cuerpos y enterraron en su lugar objetos personales. Rashid nunca regresó al bosque. Vendió su bote, regaló su equipo y se alejó para siempre de este trabajo. Pero mientras los gritos de los recolectores de miel aún resonaban por los manglares de los Sundarbans, a miles de kilómetros de distancia en el Congo, un ex mecánico pronto descubriría que algunos territorios no solo se defienden con fuerza, sino con una inteligencia aterradora. Era el 14 de agosto de 2016. La niebla matutina se aferraba a las laderas occidentales del monte Mikenu, mientras el dosel de la jungla se movía en el aire húmedo. Debajo, en un claro que había sido abierto en el bosque virgen, el humo se elevaba en espiral desde un horno de carbón a través de los árboles. 7 hombres trabajaban desde hace más de una semana en esta operación ilegal, completamente inconscientes de que habían invadido el territorio de uno de los depredadores más poderosos e inteligentes de África. Shabani Kambale, un ex mecánico de 29 años de Goma, dirigía el equipo. Los combates entre milicias habían destruido su medio de vida y lo habían obligado a sumergirse en el mundo peligroso pero lucrativo de la producción ilegal de carbón vegetal en lo profundo del Parque Nacional Virunga. Con una esposa y 2 hijas que dependían de él, Shabani apenas tenía otra opción que explotar las densas maderas duras del parque, aunque conocía los riesgos. Realizaba sus operaciones de manera eficiente. Cortes rápidos, incendios controlados, retirada rápida, pero la lluvia persistente y las fallas de equipo habían retrasado esta tarea mucho más allá de la duración prevista. La tripulación estaba compuesta por hombres del distrito Njira Gongo de Goma, incluyendo al cuñado de Shabani, Paluku Muhindo, y al joven de 22 años Ndugu Paluku, el más joven del grupo. Ninguno de ellos tenía formación en silvicultura. Dormían bajo refugios de lonas de plástico y trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer en el calor sofocante de la jungla. Su rastreador local, Kambire Sivansire, había comenzado a notar signos inquietantes. Troncos de árboles enormes rotos, excremento del tamaño de un melón y el eco inquietante de tambores de pecho que resonaba en la noche. Cuando Kambire advirtió sobre movimientos de gorilas, Shabani desestimó sus preocupaciones, afirmando que se trataba solo de un macho solitario que pronto se iría. Lo que Shabani no entendía era la naturaleza del ser cuyo reino habían invadido. Los gorilas de montaña orientales, especialmente los machos de espalda plateada desplazados con más de 180 kilogramos de peso, pueden reaccionar de manera extremadamente territorial y agresiva cuando se sienten amenazados. Aunque normalmente son pacíficos, pueden atacar a hasta 40 kilómetros por hora y dar mordiscos con más de 1300 psi de presión, lo suficientemente fuerte como para aplastar huesos. A diferencia de los gorilas acostumbrados a los humanos, los animales salvajes a menudo consideran al ser humano como una amenaza, especialmente cerca de zonas de caza furtiva o deforestación.
Los expertos explicaron más tarde que el espalda plateada que visitó el campamento probablemente había perdido a su familia debido a la intervención humana o la caza furtiva. Un aislamiento forzado que podía hacer que su comportamiento fuera impredecible y defensivo. A principios de agosto, las señales de advertencia se habían intensificado dramáticamente. Raschelndes Geräusch und tiefe Rufe hallten jede Nacht durch das Lager und eines Morgens entdeckten sie frischen Gorillakot keine 15 Meter von ihrem Unterschlupf entfernt. Kambere drängte auf sofortige Evakuierung und warnte, dass der Gorilla nicht nur auf der Durchreise sei. Er hatte in der Nähe Territorium bezogen, doch Shabani weigerte sich, den befüllten Meiler aufzugeben. No quería perder varios días de trabajo y el ingreso asociado. El 14 de agosto, Ndugu se aventuró solo en la ladera para cortar ramas para un segundo horno, a unos 55 metros por encima del campamento principal. Minutos después, los demás escucharon un estruendo enorme, seguido de un silencio ominoso. Cuando llegaron a su ubicación, lo encontraron desplomado junto a un árbol. La sangre se acumulaba bajo su cráneo destrozado. Sus extremidades estaban torcidas en ángulos imposibles, y marcas de arrastre llevaban a la nada. Kambere señaló un brote roto, en cuya corteza se pegaban pelos gruesos y negros, una indicación inequívoca de la identidad de su atacante. Lo enterraron a Ndugu en una tumba poco profunda que cavaron con machetes, y luego comenzaron una acalorada discusión sobre si debían huir. Shabani insistió en terminar el trabajo, argumentando que estaban casi listos y que podrían moverse rápidamente mientras permanecieran juntos. Esa noche nadie durmió. Paluku afirmó haber visto un par de ojos en la maleza que reflejaban la luz, pero nadie más pudo confirmarlo. A la primera luz del 16 de agosto, mientras Shabani y Paluku cargaban sacos llenos de carbón y el humo aún les ardía en los ojos, el espalda plateada salió del matorral detrás del horno con una aterradora silenciosidad. Agarró a Paluku por los hombros y levantó su cuerpo de aproximadamente 68 kilogramos del suelo sin esfuerzo. Los otros gritaban impotentes, mientras el gorila lo lanzaba repetidamente contra un tronco antes de arrojar su cuerpo roto sin cuidado. El pecho de Paluku estaba completamente hundido. Su mandíbula colgaba floja e inútil. Shabani corrió hacia adelante, pero se detuvo cuando el enorme gorila se volvió hacia él. El pecho temblaba, las fosas nasales abiertas de par en par por la ira. Esto no era una ira ciega, sino violencia calculada. Un mensaje dirigido de un ser que defendía su territorio. Los gorilas de espalda plateada son conocidos por mostrar agresión estratégica cuando ejercen dominancia o protegen su territorio, especialmente cuando están aislados de su grupo. El espalda plateada retrocedió lentamente y desapareció en el bosque en cuestión de segundos. Los hombres sobrevivientes envolvieron el cuerpo destrozado de Paluku en una lona y huyeron sin llevarse su equipo. 2 días después llegaron a Goma, exhaustos y traumatizados en profundo silencio. La noticia de los asesinatos se difundió rápidamente en la comunidad. Las madres advertían a sus hijos que no cortaran madera cerca del monte Mikenu, mientras los hombres mayores susurraban sobre espíritus de gorilas y venganza ancestral. Sin embargo, la necesidad económica superó el miedo. El carbón vegetal seguía siendo demandado y el silencio protegía a todos de la persecución legal. No se presentó ningún informe oficial. No se recibió reconocimiento por parte de las autoridades del parque. Sin embargo, bajo la presión de los jefes locales y líderes comunitarios, se enviaron guardabosques del Parque Nacional Virunga para investigar. Basándose en la vegetación pisoteada y las huellas de excremento, localizaron a la espalda plateada en pocos días, a menos de 2 kilómetros del Meiler abandonado. Al acercarse, realizó 2 ataques de simulación antes de mantenerse firme, en un último acto de desafío. Un solo disparo de rifle en el pecho terminó la confrontación instantáneamente. Shabani regresó a Goma y abandonó la producción de carbón vegetal para siempre. Hoy conduce un mototaxi por las caóticas calles de la ciudad. Mientras la violencia calculada de la espalda plateada ahuyentaba a los trabajadores del carbón, un ex guardabosques en Zimbabue se daría cuenta de que envenenar la cadena alimentaria produce depredadores mucho más peligrosos que cualquier animal territorial. Era el 23 de septiembre de 2017. La estación seca había dejado la sabana de Matabeleland reducida a tierra desnuda y matorrales quebradizos. En un campamento improvisado a unos 16 kilómetros fuera del Parque Nacional Hwange, 6 hombres se movían con nerviosa precisión alrededor de su refugio cubierto con lonas, con los ojos constantemente fijos en la pradera circundante. En el silencio opresivo entre los llamados de las cigarras, podían escuchar algo respirar, justo detrás de la hierba alta, algo que los había estado observando durante días. Tendai Moyo, de 42 años,
había llevado con orgullo el uniforme de un guardabosques. Su conocimiento íntimo del monte lo había ganado a través de años de trabajo legal en la conservación. Conocía cada abrevadero, cada ruta de patrulla y cada patrón de migración de los animales en la región. Pero después de su despido a raíz de una investigación por corrupción en el año 2013, la desesperación lo había llevado por un camino irreversible, la caza furtiva. Ahora dirigía pequeños equipos móviles que envenenaban con cianuro los abrevaderos de elefantes, luego extraían el marfil de los cadáveres. El método era eficiente, silencioso, y no dejaba casquillos que los investigadores pudieran rastrear. Su equipo estaba compuesto por jóvenes de Dete y Lupane, atraídos por la promesa de dinero rápido por un trabajo peligroso. Gift Sibanda, de 28 años, había pasado a la caza ilegal después de que las lesiones en la minería le costaran su carrera legal. Blessing Moyo, de 23 años, era el sobrino de Tendai. Siguió a su tío a un mundo donde la supervivencia estaba por encima de la moral. Su operación había permanecido sin ser detectada durante 3 semanas, pero subestimaron las consecuencias mortales de su veneno para los principales depredadores del ecosistema. Lo que Tendai y su equipo no entendieron completamente fue cómo sus cadáveres de elefantes contaminados con cianuro afectarían a la manada de leones residente. Los leones africanos son depredadores altamente sociales que siguen patrones de caza y territoriales establecidos, especialmente durante la estación seca, cuando dependen de emboscadas cerca de fuentes de agua conocidas. Sin embargo, el consumo de carroña envenenada puede dañar gravemente su sistema nervioso, lo que lleva a trastornos de coordinación, irritabilidad y deterioro de las funciones cognitivas. Una intoxicación no letal a menudo conduce a habilidades motoras limitadas y confusión mental en lugar de una muerte inmediata, creando depredadores desorientados que atacan a estímulos desconocidos o se mueven sin control durante el día. Los primeros signos de advertencia se mostraron en forma de huellas extrañas alrededor de su campamento, patas arrastrándose y pasos tambaleantes que indicaban daños neurológicos. Luego vinieron los llamados, no los lejanos llamados territoriales que esperaban, sino rugidos urgentes y repetitivos que evidenciaban dolor y confusión. Simbancube, su rastreador desarmado, reconoció el cambio de comportamiento de inmediato y advirtió a los demás que los leones ya no cazaban en el sentido habitual. Estaban buscando activamente. Hasta la 3ª semana de septiembre, huellas de leones rodeaban su campamento cada mañana como un lazo que se estrechaba. Simba descubrió excremento fresco y huellas justo detrás del lugar de descanso. Tendai desestimó la amenaza, convencido de que terminarían su trabajo y desaparecerían antes de que la manada los alcanzara. Pero los leones habían estado comiendo cadáveres de elefantes envenenados durante semanas, ingiriendo neurotoxinas que llevaban a la desorientación, agresión y comportamiento impredecible. Como ya no eran capaces de cazar normalmente y estaban impulsados por la confusión y el hambre, comenzaron a asociar el olor humano y los sonidos del campamento con presas fáciles. Se fijaron en los hombres como la fuente de movimiento y ruido más cercana y fácilmente accesible en su entorno, cada vez más perturbado. Esa noche se oyó un gruñido profundo a solo unos metros del lugar del fuego, seguido por el rugido jadeante y tosiendo de un león perturbado. Simba se negó a alejarse más de 50 metros del campamento. Sus instintos como rastreador gritaban peligro. En la mañana del 23 de septiembre, Gift Sibanda dejó el campamento antes del amanecer para revisar la línea de trampas para impalas. Nunca regresó. Obvious Dube fue testigo del ataque desde la distancia. Gift se había inclinado sobre un arbusto cuando una leona salió disparada del pasto alto con toda su fuerza y cerró sus poderosas mandíbulas alrededor de su cuello. Los otros hombres se quedaron paralizados de horror mientras el depredador arrastraba el cuerpo inerte de Gift hacia atrás en la maleza y desaparecía en cuestión de segundos. Como respuesta, encendieron pequeños fuegos a lo largo del perímetro del campamento y acercaron sus tiendas, con la esperanza de ahuyentar a la manada con luz y olor. Se turnaban para vigilar por la noche, pero los leones nunca regresaron en la oscuridad. 2 días después, cuando Blessing Moyo desollaba un impala cerca del campamento, 2 leones se acercaron desde direcciones opuestas con una audacia inusual. Se puso de pie con el cuchillo en alto, pero los depredadores envenenados no mostraron miedo ante la presencia humana. Uno de los leones lo derribó, mientras que el segundo comenzó a destrozar su abdomen y pecho con crueldad metódica. Tendai tenía un rifle, pero no podía dispararlo. Toda su operación dependía de permanecer invisibles para los guardaparques. Impotentes, tuvieron que presenciar cómo los leones despedazaban a Blessing.
Los animales se quedaron brevemente con los hocicos ensangrentados antes de desaparecer en la maleza. Esa noche durmieron sin fuego y escucharon los sonidos lejanos de algo que era arrastrado por la oscuridad. Nadie habló más de completar la cosecha de marfil. El 27 de septiembre, los 4 sobrevivientes, Tendai, Simba, Obvious y Clevernlove, empacaron su equipo restante y comenzaron la marcha hacia el norte en dirección a la carretera hacia Dete, en formación cerrada con los rifles desenfundados. Aproximadamente 1 hora después de comenzar su huida, Clever se quedó atrás para volver a atar su mochila. Los otros escucharon un grito, seguido de gruñidos, cuando 3 leones aparecieron simultáneamente por ambos lados del sendero. Clever dejó caer su bolsa e intentó trepar a un árbol de marula cercano, pero sus manos resbalaron en la corteza lisa. Un león le agarró la pierna y lo tiró al suelo, mientras los otros se unieron a él y mordieron su espalda y sus brazos con brutalidad sistemática. Los sobrevivientes llegaron a Dete después del anochecer, deshidratados y traumatizados. Tendai pagó sobornos para mantener sus nombres fuera de los informes oficiales. Los guardabosques anotaron las muertes como incidentes relacionados con la caza. Sin cuerpos recuperados ni confesiones, el caso quedó cerrado. Hasta octubre, los guardabosques no encontraron rastro de la manada. Probablemente sucumbieron a los mismos venenos que habían alterado su comportamiento, sus cadáveres devorados por el implacable monte, al igual que los restos de sus víctimas. Tendai Moyo desapareció más tarde ese mismo año. Algunos afirmaban que había huido a Zambia, otros creían que había regresado solo a Hwange. Simbankube todavía vive en Detet, pero ya no trabaja como rastreador. Mientras los leones envenenados en la sabana reclamaban sus últimas víctimas, miles de kilómetros al norte en Ontario, un estudiante de química descubriría que algunos depredadores no necesitan venenos para convertirse en asesinos metódicos. Era el 28 de agosto de 2014, y el bochorno de finales de verano colgaba como una manta sofocante sobre el interior de Ontario. En lo profundo del Parque Provincial Algonquin, 5 amigos acampaban en una zona remota, lejos de los senderos marcados. Habían planeado un viaje de 1 semana por la naturaleza, sin teléfonos, sin motores, solo canoas, mochilas y silencio. Se suponía que sería un descanso del ruido de la vida urbana. En cambio, se convirtió en algo completamente diferente. Marcus Chen, de 32 años, había organizado el viaje, un ex estudiante de química de la universidad que se había convertido en un entusiasta de las actividades al aire libre. Trajo a 4 amigos más: Tommy Nguyen, David Chen, Jake Morrison y Alex Petrov, todos antiguos compañeros de clase que se habían distanciado con los años. Con equipo ligero y mapas laminados, se reunieron de nuevo, llenos de anticipación por largas travesías, noches estrelladas y baños en ríos fríos. Su campamento estaba en una bahía tranquila, rodeada de abetos y pinos, sin señal de celular y sin otras personas cerca. Al 4.º día, se habían acostumbrado a un ritmo. Por la mañana remar, por la tarde pescar o caminar, y por la noche cenar juntos junto al fuego. Jake Morrison, de 34 años, era el más experimentado en actividades al aire libre entre ellos. Había trabajado como voluntario en Ontario Parks durante sus años de estudiante en verano. Notó los primeros signos: corteza de árbol arañada, excremento fresco y ramas rotas cerca de su campamento de equipo. El 26 de agosto descubrió una serie de profundas marcas de arañazos que estaban grabadas en un pino justo detrás de la línea de tiendas. Por la noche, les informó tranquilamente a los demás que probablemente se trataba de un gran oso macho y que su presencia posiblemente no era una coincidencia. Mientras los otros intentaban concentrarse en su cena, él observaba los árboles con creciente inquietud. No habían dejado comida visible afuera, no habían creado un basurero y tampoco habían cocinado cerca de las tiendas. Seguían estrictamente los principios de no dejar rastro. Sin embargo, los osos salvajes no siempre necesitan errores humanos para actuar. En casos raros, especialmente con osos negros grandes que viven solos, puede ocurrir un comportamiento depredador, ya sea por edad, enfermedad o agresión reprimida. Tales osos pueden comenzar a perseguir y atacar a personas en áreas remotas. Con un peso de más de 270 kilogramos y una fuerza de mordida de más de 1000 psi, tales ataques son raros, pero a menudo mortales. Esa noche colocaron sus contenedores de alimentos más lejos del campamento y se turnaron para vigilar, escuchando cada sonido. El bosque permaneció inquietantemente silencioso. Por la mañana, la tensión había disminuido un poco. Tommy Nguyen, de 25 años, se ofreció a revisar solo el sendero a lo largo del claro antes del desayuno, pero no regresó. Cuando Jake lo siguió, encontró ramas rotas y un árbol manchado de sangre.
Juntos buscaron en el área, pero solo encontraron las botas de Tommy, nylon rasgado y huellas de oso que llevaban al bosque denso. La comprensión los golpeó como un golpe de hielo. El oso no había llegado a su campamento por casualidad, los había estado observando. A pesar del terror, se convencieron de que había sido un caso aislado, una emboscada, no un patrón. Empacaron en silencio, consolándose mutuamente por la pérdida de su amigo. Al día siguiente querían partir. Se pronosticaba lluvia intensa para la noche, y Jake insistió en esperar a que mejorara el tiempo antes de emprender el regreso con el resto de su equipo. Pero el 30 de agosto, David Chen se acercó al arroyo para volver a llenar la cantimplora. Minutos después, el oso regresó. Surgió a plena luz del día desde el límite del bosque, derribó a David y hundió sus mandíbulas en su pecho. Los huesos se rompieron audiblemente mientras el oso lo sacudía como presa, y luego comenzaba brutalmente y de manera eficiente a desgarrar su torso. Jake y Marcus corrieron hacia los gritos, pero se detuvieron. El oso se agachó, masticó carne y arrastró a David al matorral. Sus gritos fueron ignorados. El animal ni siquiera levantó la vista. No se quedaron otra noche. En una hora, Marcus, Jake y Alex empacaron lo que pudieron llevar y abandonaron el lugar rápida y silenciosamente por el camino de porteo. Nadie dijo una palabra. Cada sonido detrás de ellos se sentía como un aliento en la nuca. Al caer la noche, habían cruzado 2 lagos y acamparon en silencioso agotamiento, demasiado cansados para pensar. Pero el oso aún no había terminado. Al día siguiente, poco antes del atardecer, Jake se fue solo a recoger equipo en la bifurcación del camino. El oso ya estaba esperando. Se lanzó sobre Jake en medio de su paso, lo derribó y mordió su espalda superior y cuello. Marcus y Alex se acercaron justo a tiempo para ver cómo el oso levantaba a Jake y luego lo dejaba caer. Su cuerpo ya no se movía mientras el oso desaparecía de nuevo en el bosque. Marcus y Alex salieron del bosque el 3 de septiembre, descalzos y deshidratados. Durante el interrogatorio, Alex describió los ataques. Días después, los equipos de búsqueda llegaron al campamento y encontraron restos esparcidos, equipo destrozado y huellas de oso alrededor de las tiendas. Solo Tommy y David pudieron ser identificados oficialmente. La mochila de Jake y rastros de sangre fueron encontrados, pero no había rastro de su cuerpo. El informe oficial enumeró 3 víctimas mortales por un ataque de oso negro en una zona remota del Parque Provincial Algonquin. A pesar de una búsqueda de una semana, el oso nunca fue encontrado. Los guardabosques publicaron nuevos avisos de advertencia y cambiaron el trazado de las rutas de canoa circundantes. Dentro de 2 semanas se llevaron a cabo funerales privados en Toronto y Mississauga. Los padres de Tommy Nguyen viajaron desde Vietnam y solicitaron una cremación. La ceremonia conmemorativa de David Chen reunió a amigos de la universidad. Muchos ni siquiera sabían que había ido a acampar. La familia de Jake enterró un ataúd vacío junto a la tumba de su abuelo y colocó sus botas de senderismo sobre la lápida. Marcus abandonó sus estudios, regresó a casa de sus padres y más tarde fue diagnosticado con un trastorno de estrés agudo. Se fue de Ontario en otoño. Alex se quedó un tiempo más para asistir a las ceremonias conmemorativas, pero luego se mudó silenciosamente a Calgary antes del invierno. Gracias por ver. Si estas historias sobre bestias mortales te han fascinado, el próximo video muestra depredadores aún más crueles. Nos vemos allí.